Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí a este canal con Javier Orgaz, el que suscribe, por supuesto. No va a ser otro, el vecino, no, yo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los miembros del canal, por supuestísimo a los Patreon a muerte, y de verdad que siempre agradecido. Os recuerdo que activéis las campanitas, que es fundamental, que os suscribáis, que le deis al like, que deis super thanks, super thanks, super de todo. Todos los supers del universo que son necesarios para seguir haciendo vídeos tan graciosos como este, ni más ni menos. Señoras y señores, vamos a empezar con la sección noticias, pero que ya mismo. Sección noticias que se va a dedicar única y exclusivamente a una fragancia y a una marca o a dos marcas técnicamente. Sí, porque Carolina Herrera pertenece a Puig, así que ahora tenemos un nuevo Frankenstein de Bad Boy, Dazzling Garden. Así que con todos ustedes, pues ya estaréis viendo por aquí o por allá, donde tenga el hueco más grande, allá que atizo, la fotografía de esta Bad Boy nueva edición limitada. Y lo primero de lo que os vais a dar cuenta es de que la botella cambia todos sus rasgos característicos para volverse de color púrpura, más wok que nunca, para que lo pueda utilizar todo el mundo. Muy wok, todo wok, ya estamos a tope. Y sobre todo ya cuando me he dado cuenta de que ahora pues tienes un hombre haciendo un gesto, una mujer haciendo un gesto y una persona haciendo un gesto. ¿De verdad hace falta tanta tontería? Ay, por favor, ¿qué más da? Ay, conforme van pasando los años nos estamos volviendo más gilipollas. Bueno, señores míos, sí, yo el primero, lo sé, venga, ala, vete a tu casa, hater. Venga, corre a cagar. Bueno, a ver, señores míos, como iba diciendo, notas de salida, corazón y fondo de esta Bad Boy Dazzling Garden con todos ustedes. Bergamota, pimienta negra y pimienta blanca en la salida, con un corazón de cedro y salvia. Según la firma, lo que tenemos aquí es una fragancia que tiene mucho que ver o que se nutre de lo que fue la primera. Entonces por ahí vamos bien, porque hace honor a lo que es un Frankenstein como la copa de un pino y que sigue manteniendo técnicamente la genética de lo que es Bad Boy original. Es decir, y según Puig, Carolina Herrera, una fragancia herbal dulce. Nos quieren llevar de la mano de que el cacao junto con el crujir de la tonka y la salvia, que es súper masculina, nos van a llevar, pues bueno, de un paseo olfativo, ¿vale? Masculino y viril, que es lo que siempre nos están vendiendo todas las firmas sin excluir a nadie. Vale, a ver, centrándome en lo que realmente quiere hacer la firma y en lo que ha hecho la firma con respecto a la fragancia, pues, ¿qué queréis que os diga? Cacao enigmático junto con el crujir de las habas, de las nueces de tonka, que creo que, si mal no recuerdo, dice la nota de prensa. Pues estupendo, pero es que volvemos a tirar otra vez, una vez más, de la nota de moda esta primavera-verano, y veremos a ver si no viene para quedarse durante algún tiempo, porque ya miedo me da de que hayan comprado una remesa súper barata, todo Dios, Cristo bendito, todas las firmas comprando salvia como si no existiese un mañana. Es el nuevo cardamomo o no sé, es que no sé ya qué apelativo ponerle. El nuevo cardamomo, hubo un tiempo que todo llevaba cardamomo, no sé si os acordáis, pues todo con cardamomo a tope. Pues esto es la salvia es el nuevo cardamomo. Bergamota no me vale porque siempre se utiliza, pero bueno, el cardamomo no tanto. O el comino, ¿no? Por aquello no sé, algo que se ha utilizado mucho en determinada época, en un momento de la historia, ¿no? Pero al final volvemos siempre a los mismos matices. No se va a perder la impronta, ni muchísimo menos, de una Bad Boy. Vamos a tener unos toquecitos frescos con la salvia, y sí que hacen también hincapié en el tema del cedro, que tiene mucha prestancia dentro de lo que es esta formulación nueva en edición limitada de Bad Boy Dazzling Garden con todos ustedes. Aquí el juego va diferente, porque si os dais cuenta han empleado el cedro junto con la salvia en las notas de corazón.
porque les interesaba muchísimo más revestir el fondo de un dulzor potente con el absoluto de cacao y ambarando a base de pachuli y vainillas. Es una fragancia que además estoy segurísimo va a superar, pero las 10 horas de largo. Estoy convencido. Si realmente hacen lo que supuestamente dicen que han hecho, creo que va a superar las 10 horas. Se quedará fijada en piel, próxima, pero se va a oler perfectísimamente sin ningún tipo de problema. No es una fragancia que a mí en lo personal me disguste. Lo que pasa es que para comprarme la opción masculina de Bad Boy, pues me voy a ir siempre a la opción femenina de Good Girl, que es la gran madre y es realmente de donde se nutren el resto de Frankensteins, pues que yo también lo he dicho muchas veces, la Bad Boy original se nutrió de la Good Girl porque además son muy parecidas, ese touch lo tienen y sobre todo lo tiene Bad Boy, que es el Frankenstein masculino de una Good Girl. Oh, y esto de el chico malo, la nena buena, esto es un coñazo. Aquí sí que podrían poner personas. Yo soy una persona Carolina Herrera, un hombre Carolina Herrera, una mujer Carolina Herrera y una persona Carolina Herrera. Pues lo mismo aquí. Oh, qué tontería. Clichés, que se llaman. Por seguir un poco más con el tema de Carolina Herrera, ya sabéis que lo he comentado varias veces, tiene, o acaban de sacar, como aquel que dice, entre comillas, porque ya llevará un mesecito, por ahí 2 meses, la nueva CH Pasión, tanto de hombre como de mujer. Creo que ha sido un buen intento, pero no es una fragancia redonda. Olfativamente, cuando se produce el secado, seguimos teniendo ese touch puch que me da mucha rabia, me da muchísima rabia. O sea, yo entiendo de que hay cosas que pueden y deben de oler a puch, como por ejemplo la línea más económica o las líneas más económicas. Pero cuando estás gastando determinada cantidad de dinero, tú quieres pues algo que tenga unos remanentes exclusivos. Y aquí, por lo menos en Pasión, han intentado que la cosa les funcione de otra manera y casi lo consiguen. Casi. Pero no. Casi, pero no. Me da rabia porque... Es que tengo el móvil en la mano. Me da rabia porque creo además que cuando hacen otra serie de perfumes para otras empresas... Pues como... ¿cómo se llama este señor? Súper conocido, el de los zapaticos, ¿vale? Cuando hacen los zapatos para este señor, pues los perfumes de este señor huelen completamente distintos. Los de la suela roja, es que se me ha ido el nombre por completo, ahora mismo ni me acuerdo, Dios mío de mi vida. Es licencia, ¿vale? Cuando hacen los perfumes para Penhaligon's, la Bután. Cuando hacen los perfumes para Penhaligon's, tenemos otro olor que no recuerda en absoluto a los señores de Puig. Y así tiene, bueno, Comme des Garçons, sin ir más lejos, son fragancias que no huelen a Puig. Entonces, ¿por qué narices, cuando estamos hablando del tándem Gaultier, Carolina Herrera, Phantom, ahora la Phantom, uy, miedo me da la Phantom de ahora, pero Paco Rabanne, que era lo que quería decir, tenemos el olor a Puig en las 3 divisiones. Yo estoy diciendo esto porque sé que me ven y sé que se lo transmiten, pero es que no se aplica en el cuento. El intento en Pasión ha estado bien, pero no ha sido una ejecución perfecta. Sigue teniendo en el secado ese remanente puchero, nunca mejor dicho, que tienen que intentar quitárselo de medio. O sea, a ver si ahora con las nuevas fábricas, pues se abandona, o la nueva fábrica, las nuevas instalaciones, se abandona ese olor de tubería Puig, porque no es normal que todas las líneas tengan ese je ne sais quoi, que yo es que sé que me da el olor y es que sé que lleva una Puig. No sé cuál llevará, ¿vale? Pero sé que lleva una Puig. Es el distintivo de la firma. De cualquiera de las 3 firmas, un distintivo. Es ese algo que llevan que sabes que es Puig. Y ya está, y no hay más. Creo que deberían de aplicarse el cuento y aprovecho que sé que me ven.
lo aprovecho porque sé que me ven. Pero, ay, Dios mío de mi vida, han estado cerca con pasión, han estado cerca. Lo que pasa es que yo en la nota media, por ejemplo, como ya he comentado otras veces, es una fragancia que a mí me chisporrotea en exceso. No sé por qué, porque creo que además que tiene o juega con notas que son potentes, pero luego realmente te encuentras con una frescura un tanto extraña en la nota media. No sé si es por esa combinación entre la mirra, con el iris. Hay algo ahí extraño que no termina de convencerme 100% en cuanto a la formulación global del perfume. Pero bueno, esto son cosas mías y ya para los gustos colores que se hinchan a vender, que es lo que hace falta. Y bueno, también quería pues efectivamente daros las gracias por el apoyo en los últimos vídeos de noticias, porque creo que este canal siempre ha sido un referente en muchas cosas, para lo bueno o para lo malo, pero estar al pie del cañón en las noticias pues es un currazo muy potente. Entonces, ser de los primericos o dentro de YouTube el primero, lo tengo muy claro, pero a la hora de dar noticias, porque a mí salir con la botella primero antes que nadie me da igual, de verdad, lo digo en serio, pero cuando se trata de un trabajo que hay que estar currándoselo en el sentido de investigación, de estar buscando noticias, tirando de contactos y tal, esto ya es otra cosa. Entonces, el que se vean ese tipo de vídeos o este tipo de vídeos, como es el caso, a mí pues me llena de orgullo y me hace tirar para adelante con este tipo de secciones que pues ya hace mucho tiempo que empecé, que luego abandoné, y también vamos evolucionando. Esto está claro, que vamos haciendo una evolución y vamos buscando caminos nuevos que igual nos salen muy bien o nos salen muy mal, pero también tengo que decir una cosa, y es que cuando en mi caso me gusta trabajar esto con una forma muy desenfadada, quitando clichés, como he dicho antes, abriendo nuevos caminos, buscando formatos, me refiero. Buscando formatos, nuevas formas de hacer las cosas, pero siempre con un sentido del humor. Lo que pasa es que llega un momento también, y yo lo entiendo, que aunque no se quiera, o aunque yo no quiera, y lo evite, el sentido del humor, para parecer más clasista, un poco más clasista, dependiendo del vídeo, a mí me hace perder mi impronta personal. Y eso tampoco lo quiero. Entonces, por eso estoy gastando más bromas que nunca y estoy intentando que los vídeos sean también divertidos. No se trata de que yo pierda mi rollo, mi forma de mi desparpajo a la hora de hacer las cosas que siempre he tenido, o entiendo yo que siempre las he tenido, en pro de volverme sofisticado y elegante, porque no es por nada, pero yo siempre he sido sofisticado y elegante, no hay otra, Lo que pasa es que uno pues pasa, cuando el forme va cumpliendo años, va pasando más de tanta tontería. Cuando es joven pues te lo tomas de otra manera, pero cuando ya te vas haciendo mayor y vas viendo el mundo con otras perspectivas, pues te tomas las cosas como más a pitorreo, y es de lo que se trata. Y ya, si este vídeo sigue adelante, o sea, me refiero que permanece en el tiempo, ya cuando volváis a verlo, si algún día lo veis y no lo borra YouTube o desaparece YouTube, veréis que conforme va pasando el tiempo os pasáis más por el forro lo que se os presente por delante. Y eso es importante porque es señal de que se está evolucionando. O sea, el rollo de estar viviendo como en una burbuja de elegancia elitista no sirve absolutamente para nada, porque vuelvo a repetir, aquí el que más y el que menos, cuando hace caquita, se manchan los dedos. En fin, señoras y señores, muchísimas gracias a todos. Realmente la noticia es la nueva Carolina Herrera Bad Boy. Y nada, va a llegar enseguida a tiendas. O sea, esto vamos a pestañear y la vamos a tener. Así que van saliendo cositas nuevas. Esto es una edición limitada. No sabemos por cuánto tiempo sale. Supongo que será un lanzamiento tipo, igual Sprite, tipo Pride. Salen 8.000, 10.000, 20.000 botellas, 4 millones de botellas y se acabó. Para todo el mundo estoy hablando, claro. Son 4 millones de botellas para todo el mundo. Esto es un ejemplo. Yo no sé la producción que tendrán. Y cuando se acaben, pues se han acabado, ¿vale? Luego te las encontrarás más baratas, vete a saber en qué páginas. O más caras, depende, y serán falsas. En fin,
Señoras y señores, os recuerdo que os suscribáis, le deis al like y subáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Señoras y señores, me despido diciendo una cosica muy bonita en alemán y dando mi apoyo a mi amigo Jorge, que lo quiero un montón y sé que está pasando un momentico pues un poco chungo, pero pa'lante con 2 cojones, chiquitillo. Señoras y señores, auf Wiedersehen.